Saludos amigos, hoy es 30 de julio, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. El primer ministro afirma que jamás es obstinado al bloquear el acuerdo sobre rehenes mientras evalúa anexar partes de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha dicho al enviado holandés: el Estado palestino no se va a crear. Y por último, las tres opciones de Israel en la guerra de Gaza. El primer ministro de Israel, el señor Benjamin Netanyahu, afirma que jamás es obstinado al bloquear el acuerdo sobre los rehenes mientras evalúa anexar partes de Gaza. Esto fue lo que dijo el martes, que la obstinación del grupo terrorista Hamas estaba impidiendo un acuerdo de alto el fuego sobre los rehenes en la Franja de Gaza, mientras que una fuente de defensa israelí confirmó que los funcionarios han discutido varios posibles pasos en medio del impasse en las negociaciones, incluyendo el inicio de anexión de partes del enclave. Después de retirar a sus negociadores de las conversaciones en Qatar la semana pasada, el líder de Estados Unidos e Israel prometieron explorar nuevas formas de traer de regreso a casa a los 50 rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza, de los cuales se cree que 20 están vivos. Netanyahu asimismo se reunió el martes por la tarde con sus principales asesores para hablar sobre los cautivos, y una fotografía publicada por su oficina muestra que estaba acompañado por el hombre clave del gobierno Gal Hirsch, el asesor político Ophir Falk y el jefe de gabinete Zahi Braverman. El presidente Trump le dijo a través del señor Witkoff: lo decimos nosotros, todos los que conocen los hechos, incluidos los mediadores, lo saben. Continuó Netanyahu: no cejaremos, seguiremos haciendo todo lo posible por una u otra vía. Nos comprometemos a traerlos de vuelta a casa. Ahora, posiblemente la pelea tendrá que ser un poco diferente. Esto fue lo que dijo Trump en Escocia el pasado lunes, añadiendo que le dijo a Netanyahu que ahora tendrás que hacerlo quizás de otra manera. Hay que leer entre estas palabras qué es lo que significa o qué es lo que está dando a entender el señor Trump, de que hay que hacerlo quizás de otra forma. Seguidamente, el ministro de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas al enviado holandés y le ha informado de que el Estado palestino no se va a crear. A pesar de la campaña europea, altos funcionarios israelíes prometieron el martes que llevarán la guerra hasta la victoria sobre Hamás. En una reunión informativa con periodistas extranjeros en Jerusalén, Saar dijo que la campaña distorsionada de presión internacional para poner fin a la guerra contra Israel no funcionaría. Esto no va a suceder, dijo, por mucha presión que se ejerza sobre Israel. Y en una visita al centro de reclutamiento de Tel HaShomer, el ministro de Defensa Israel Katz dijo que Israel debe conservar su libertad de acción en Gaza, incluso después de que termine la guerra, para que jamás deje de ser eficaz. Las fuerzas o las FDI deben tener la capacidad, como la tenían o como la tienen en Judea y Samaria, de operar con seguridad en todos los puntos de la zona. Nosotros mismos debemos ser responsables de la seguridad de Gaza. Estas son las noticias que han dado después de que hay un dominio de países que han empezado a decir que van a reconocer un Estado palestino. Ahora es
Holanda o los Países Bajos. También hay otros países que van a reconocer a un Estado palestino, como Inglaterra, que comenta que si no se ha parado la guerra antes de septiembre, iban a reconocer el Estado palestino. Miren, Europa pueden decir lo que quiere. Ahora también se ha informado esta mañana que Malta, también otro de los países que quieren reconocer el Estado palestino, que no existe. Y por último, las tres opciones de Israel en la guerra de Gaza. Fuentes israelíes indican que Israel ha demostrado flexibilidad hacia Hamás en múltiples cuestiones, incluidos mapas territoriales y protocolo de liberación de prisioneros, pero Hamás sigue creando obstáculos y paradójicamente está explotando la flexibilidad israelí para buscar concesiones adicionales. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel han cumplido los objetivos establecidos antes de la operación de Espadas de Hierro y ahora mantienen el control del 75% del territorio de la franja. Tras los recientes anuncios del portavoz árabe de la FDI, que instruía a los residentes de Deir el-Balah en el centro de la franja a evacuar sus hogares, ayer se confirmaron las operaciones terrestres de fuerzas militares en la zona. De prosperar el acuerdo sobre los rehenes, las FDI actuarán conforme a las directrices de los líderes políticos en relación con la retirada parcial de la Franja de Gaza durante el periodo del alto el fuego de 60 días. Sin embargo, la cuestión crucial ahora reside en las alternativas operativas disponibles tanto para las FDI como para los líderes políticos respecto a la continuación de las actividades en la Franja de Gaza en caso de que no se materialice el acuerdo sobre los rehenes o que se reanuden los combates tras el vencimiento del alto el fuego. Una de estas formas que se puede llegar es la primera alternativa, como muy baja, o sea, no tiene muchas opciones o probabilidades, implica una decisión de los líderes políticos de conquistar el territorio restante de la Franja de Gaza. Este enfoque abordaría los bastiones de Hamás que las FDI han abordado durante todo el conflicto y avanzarían hacia el objetivo de la derrota de Hamás. Una desventaja significativa radica en el posible daño a los rehenes israelíes, quienes, según las evaluaciones de inteligencia, se encuentran en zonas donde las FDI han evitado maniobrar, considerando que tales operaciones podrían poner en peligro sus vidas. La probabilidad de que los responsables de la toma de decisiones aprueben acciones que puedan poner en peligro la vida de los rehenes sigue siendo mínima. Otra desventaja importante radica en los considerables requisitos de fuerza, con posibles bajas en combate, mientras que los combatientes regulares y de reserva ya están exhaustos y los líderes de las FDI buscan activamente reducir su carga operativa. Una segunda alternativa con mayor probabilidad implica mantener los logros de la operación Espadas de Hierro, lo que implica evitar la expansión operativa de la Franja de Gaza mientras se continúa la limpieza territorial y el combate terrestre contra Hamás en las posiciones actuales del ejército, con posibilidades de una expansión operativa limitada. La ventaja de este enfoque reside en las zonas donde la FDI ya mantiene presencia y control, lo que permite una reducción parcial de la fuerza y proporciona a los soldados un respiro. La principal desventaja radica en la naturaleza relativamente estática de las fuerzas,
lo que podría generar vulnerabilidad ante las bajas israelíes, tanto por la guerra de guerrillas de Hamás, que se ha identificado recientemente, como por los accidentes operativos que lamentablemente están aumentando, posiblemente debido al desgaste de las fuerzas. Si bien este plan podría debilitar gradualmente a Hamás, el desgaste continuaría de forma gradual, dejando a la organización terrorista con focos de resistencia en campamentos centrales y zonas donde las FDI aún no han operado. La recuperación de rehenes en este escenario también se vería retrasada a menos que Hamás acepte los términos del alto el fuego. Otra opción es una ciudad humanitaria que ya hemos hablado. Bajo ambas alternativas, la coalición probablemente impulsaría su plan de establecer una ciudad humanitaria al sur del corredor de Netzarim, con el objetivo de reubicar a cientos de miles de palestinos de toda la franja. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, impulsa este plan con el apoyo del primer ministro Netanyahu, como reveló el pasado lunes. Netanyahu mantiene su compromiso con este plan a pesar de la oposición militar y de que el jefe del Estado Mayor, en conversaciones a puerta cerrada, lo considera un error estratégico e incluso una trampa estratégica, como reveló nuestra investigación. Netanyahu impidió que el gabinete diplomático y de seguridad discutiera la tercera opción. El nuevo plan desarrollado por el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir. El teniente general Zamir presentó su plan exclusivamente al gobierno diplomático y de seguridad, específicamente al foro de líderes de facciones, pero Netanyahu bloqueó la discusión del plan tras su presentación e impidió que el jefe del Estado Mayor lo presentara de nuevo al gabinete ampliado. Este plan podría implementarse de inmediato si fracasan las negociaciones del acuerdo sobre los rehenes o tras el alto el fuego de 60 días si el acuerdo sigue adelante, pero no se avanza hacia las fases posteriores del acuerdo para la liberación de los rehenes restantes. Jamás estará en una situación difícil. Contrariamente a diversos informes, el nuevo plan del jefe del Estado Mayor de las FDI excluye la conquista o el control total de la franja y en su lugar abarca ampliamente operaciones de asedio que cubran la mayoría de los territorios controlados, incluyendo todas las entradas y salidas de la franja. A la vez que debilita sistemáticamente a Hamás, despeja las operaciones, impide el fortalecimiento organizacional, mantiene las operaciones de fuego para las incursiones y reduce el desgaste de soldados. Actualmente los detalles adicionales sobre el plan del teniente general Zamir permanecen clasificados, pero durante su visita a la Franja de Gaza hace 2 días, el jefe del Estado Mayor se dirigió a los combatientes con indicios sobre futuras operaciones. Implementaremos nuevas formaciones operativas que maximicen nuestras ventajas, reduzcan la vulnerabilidad y profundicen los logros operativos. En fin, esto son las últimas noticias. Como les comentaba ayer, son decisiones que se están tomando difícilmente porque, como ya les he comentado, ha llegado un momento que esa luz roja se ha encendido y hay que tomar con un alto, yo diría, señal de peligro, pero hay decisiones que hay que tomarlas. En fin, nada más por el día de hoy. Nada más comunicarles que mañana no podré estar con ustedes no son problemas familiares, pero son temas familiares y no podré estar aquí con ustedes. Les veré de vuelta el viernes. Mi nombre es Marcos Barchilón.
Les hablo desde Israel, un cordial saludo para todos ustedes.